Saludos a todos detrás de la cámara y bienvenidos otra vez a este rinconcito donde usted y yo hablamos de todo un poco y de cualquier cosa. Todos hemos visto durante toda la semana pasada imágenes de diferentes explosiones en estructuras civiles de Kiev, de drones iraníes que se asemejan más en tamaño a aviones de control remoto de cerca de 1 metro de longitud que transportan poderosos explosivos. Este es el nuevo tipo de guerra, con estos pequeños drones que cargan pequeñas bombas de gravedad que sueltan sobre el blanco o se estrellan en contra del blanco, siendo así una bomba propulsada. Por eso es que le dicen drones kamikaze. Irán negó originalmente que sus drones, que son ampliamente conocidos, que hace pocas semanas Sergei Lavrov viajó a Irán para la compra de estas armas, sean los utilizados en Ucrania. También estamos viendo diferentes videos de combates entre drones de Ucrania y drones rusos. Como reacción a estos ataques de los drones de Irán, Zelensky ha roto relaciones diplomáticas con Irán, que es más bien algo simbólico de poco efecto en esta guerra. También durante estos días el presidente ruso Vladimir Putin ha declarado la ley marcial en las 4 regiones de Ucrania recientemente anexadas por Rusia y en violación a las disposiciones que se tomaron en las Naciones Unidas. Esta orden incluirá nuevos límites a las reuniones públicas, otorgará más poder a la policía y restringirá el derecho de las personas a viajar y a comunicarse libremente. En la ciudad ocupada de Kherson, los líderes instalados por Rusia dicen que han comenzado a desalojar a 60.000 personas mientras el ejército de Ucrania presiona una contraofensiva destinada a retomar esa ciudad. Estos desalojos forzados no son nada nuevo. Hemos hablado de ellos antes, particularmente cuando Rusia conquistó completamente la ciudad de Mariupol, donde comenzó a trasladar ciudadanos ucranianos para forzarlos a convertirse en rusos, ya que no pueden regresar a sus hogares una vez están en Rusia. Y si recuerdan, particularmente hablé en charlas anteriores del éxodo de niños de la zona de Donbass a Rusia, porque son más fáciles de rusificar. En Estados Unidos, ya activistas antinucleares se están manifestando frente a docenas de oficinas del Congreso, en las Naciones Unidas y en otros lugares para exigir a sus líderes que desactiven la guerra nuclear. O sea, que los bandos que están participando en esta guerra en Ucrania que bajen el tono con respecto a lo que tiene que ver con una guerra nuclear. Las protestas coincidieron con el 60 aniversario de la crisis de los misiles en Cuba y cuando las potencias nucleares aumentaron las tensiones en medio de la guerra en Ucrania. Uno de los grupos que participó en estas manifestaciones se llama Peace Action. Con estas pequeñas manifestaciones, recuerdo muy bien que así comenzaron las manifestaciones antiguerra en Estados Unidos durante la guerra de Vietnam, que ejercieron gran presión en la retirada y en la crítica de esa guerra. Ya veremos si este movimiento sigue tomando fuerzas. Como podemos ver, en Estados Unidos, aunque los republicanos no son parte del movimiento Peace Action, muchos de ellos quieren bloquear todas las ayudas a Ucrania. Y en Francia, ya hablamos que el partido opositor a Macron quiere retirarse por completo de Ucrania y cancelar todas las ayudas. Y Macron, a su vez, está comenzando a patinar después de que al principio se enfrentó contra las amenazas de Putin como el hombre fuerte de Europa. Esta semana
Zelensky advirtió de por lo menos dos situaciones que se están desarrollando en Ucrania. La primera es la destrucción de la infraestructura eléctrica, donde cientos de miles de ucranianos están viviendo a obscuras. Zelensky solicitó ayuda para que estas personas pudieran energizar sus hogares, porque de no ser posible, de no poder, se incrementaría grandemente el éxodo de ucranianos a Europa ante la proximidad del invierno. Sin electricidad para energizar la calefacción del hogar, muchos morirían de hipotermia y por ende tienen que salir del país huyendo a Europa para no morir de frío. Recordemos que sin electricidad tampoco corre el sistema de distribución de agua potable. Si los países europeos no quieren tener una ola de migrantes ucranianos, tienen que buscar maneras para que estos permanezcan en sus hogares, proveyendo combustible y plantas eléctricas. El segundo mensaje de urgencia de Zelensky es que advino en conocimiento que los rusos han puesto explosivos en la represa de Kachovka, que queda en la ciudad de Nueva Kachovka, en la provincia de Kherson, al sur de la central nuclear de Zaporizhia, o a unas 85 millas río abajo del río Dnieper, desde la planta nuclear. La represa retiene el agua que es necesaria para el sistema de enfriamiento del combustible radioactivo de la planta nuclear, y su destrucción no solo propiciaría la posibilidad de un desastre nuclear nunca antes visto, sino también miles de personas morirían ahogadas a lo largo del río Dnieper, donde hay varias zonas urbanas, varias metrópolis, incluyendo la ciudad de Kherson, que es la capital de esa provincia. Voy a poner en la pantalla dónde está la represa y dónde está la planta nuclear de Zaporizhia. La Unión Europea, ante estos truenos, ha decidido ayudar al gobierno de Zelensky con una cantidad de 1.5 billones de dólares mensuales, aunque Zelensky ha mencionado que necesita por lo menos de 3 a 4 billones de dólares mensuales. Una cantidad de 1.5 billones de dólares mensuales parece una gran cantidad, pero yo la voy a comparar con lo que consume la isla donde yo vivo, que cabe 58 veces dentro de Ucrania. Y nuestro presupuesto aquí es de más o menos 1 billón mensual para correr el país. Así que tiene que ser mucho más si un país es 58 veces más grande que mi isla de Puerto Rico. Mirándolo de esta manera, Zelensky no está pidiendo mucho dinero para su país, un país que está en guerra, que está prácticamente paralizado. Alegadamente, el interés principal de las Naciones Unidas para darle este dinero a Zelensky es evitar la migración de cientos de miles de ucranianos adicionales a sus países. Relacionado a esta guerra, en Moscú se ha suscitado un incremento en los preparativos para proteger a la ciudadanía de posibles ataques a la capital por misiles y hasta para bombazos nucleares y el azote de la lluvia radioactiva. Estos preparativos realmente comenzaron en abril pasado de este año, bajo las órdenes del secretario del Consejo de Seguridad de Rusia, el señor Nikolai Patrushev. Primero se comenzó a habilitar las estaciones de trenes subterráneas y los túneles del sistema de trenes subterráneos de Moscú, como se hizo en la Segunda Guerra Mundial. En estos momentos se están habilitando los estacionamientos soterrados con camas, calefacción
y están preparando salas de emergencia para atender traumas y a los enfermos. Hay mucha duda de que en el presente dichas instalaciones puedan ser apropiadas para poder sobrevivir lo peor, una detonación de una bomba atómica en Moscú. Se supone que en los próximos días, cuando todo esté preparado, ocurra o se suscite un simulacro nuclear en Moscú muy pronto. Donde yo vivo, hasta los letreros de Fallout Shelter han desaparecido. Nosotros acá, en esta isla, nos tendremos que meter dentro de las cloacas a vivir con las cucarachas y con las ratas. En cuanto al éxodo de jóvenes de Rusia, todavía Rusia no ha cerrado las fronteras. Son los países europeos los que están tomando medidas para detener el flujo de rusos a sus países, porque no tienen los medios para absorberlos o mantenerlos. Se dice que ya para este momento deben haber salido de Rusia por lo menos 1 millón de jóvenes de edad militar. Sí, Rusia ha tomado unas medidas. Ha impuesto una prohibición de que enfermeros y médicos no pueden abandonar el país. Pero usted debe saber lo siguiente. Ya en países como Suecia, rusos han sido arrestados debido a que se están comportando en manera extraña. Arrestaron un grupo de rusos que estaba practicando con unos drones como si los drones fueran a ser utilizados para causar un acto terrorista o algún tipo de ataque. Así que estos países están bien pendientes de que no se estén infiltrando saboteadores y espías dentro de estos grupos de jóvenes que están abandonando Rusia. En la frontera norte de Ucrania, en Bielorrusia, se alega que ya miles de soldados rusos están llegando para unirse al ejército de Lukashenko, donde se alega que él se siente amenazado por Ucrania, mientras que podría ser todo un truco para lanzar una invasión desde el norte a los territorios del oeste de Ucrania que están en estos momentos desprotegidos. En adición, Lukashenko se enfrenta a ataques políticos en su país por su cooperación con el ejército ruso y ha tomado medidas para arrestar y encarcelar con cargos de traición a líderes del partido contrario. O sea, Lukashenko aprovecha el momento histórico para solidificar su dictadura, como lo ha hecho hasta el propio Vladimir Putin, encarcelando la oposición. Y mientras suben las sanciones contra su país, se declara insolvente para así no pagar las deudas de su gobierno. En otro punto crítico de un posible conflicto armado, mencionamos en charlas anteriores cómo una evaluación de las agencias de inteligencia de Estados Unidos entendía que a más tardar para el año 2027 China estaría invadiendo a Taiwán. Pero recientemente el almirante Mike Gilday, jefe de la División de Operaciones Navales de la Marina de Estados Unidos, ha dicho que dicha invasión se puede dar en lo que resta del año 2022. Y como sabemos, el 2022 está a punto de terminar. Él hace énfasis que se tiene que mirar el año 2027 como parte de una ventana que comienza hoy y no la interpretación que hay que prepararse para el 2027, porque la invasión en esa ventana puede ocurrir en cualquier momento. Yo creo que en cualquier momento es cuando China tenga, número 1, su nuevo portaaviones completamente certificado como Battle Ready, con todos los efectos corregidos. Y eso tarda más de 1 año. Y 2, cuando tenga más de un escuadrón de aviones de combate de quinta generación listos para enfrentarse a los F-22 de Estados Unidos.
China siempre ha dicho que la invasión sería la última opción. Pero quién sabe si ocurre una sorpresa y la fecha de esa invasión está en un futuro inmediato. El amigo del norte de China, el señor Kim Jong-un, describen su comportamiento agresivo como uno inspirado en las actuaciones de Putin en Rusia, donde Kim Jong-un interpreta que después que uno tenga armas atómicas, uno puede hacer lo que le dé la gana. Así que continúa con sus amenazas en contra de Corea del Sur, Estados Unidos y Japón. Y todavía estamos a la expectativa de su próxima prueba nuclear. Ya que hablamos de China y alejándonos de temas de guerra, China, como sabemos, durante los últimos años, para proyectar su grandeza, ha hecho proyectos que son los más grandes del mundo, como por ejemplo el radiotelescopio más grande, la batería más grande, la represa más grande, para dar unos ejemplos. Y ahora anuncia que la Universidad de Ciencia y Tecnología de Hwasong, con una inversión de solo 300 millones de dólares, va a construir dentro de los próximos 5 años un imán, un magneto de pulso con una potencia de 110 teslas. Eso es un campo magnético 2 millones de veces más potente que el campo magnético de la Tierra. Ellos alegan que esto no es para desarrollar un arma, que es para el beneficio de desarrollo de nuevos medicamentos que solo se pueden crear bajo estos poderosos campos magnéticos. Se dice que anteriormente en los laboratorios de Los Álamos se construyó uno de 100 teslas y que en el año 2018 los japoneses llegaron a crear uno de 1200 teslas, con resultados catastróficos, ya que el edificio donde se activó el magneto destruyó el edificio al atraer todos los elementos y componentes de metal del edificio. En otras palabras, el laboratorio implosionó. No explotó hacia afuera, explotó hacia adentro. Por lo poco que pude leer, no se reportaron muertes en ese incidente. La potencia de una máquina de MRI es de solo 1.5 Tesla. Así que, comparando, estamos hablando de algo creado por los japoneses 800 veces más potente que el magneto de una máquina de MRI. Para construir este tipo de supermagneto, se dice que muchos de los materiales son nocivos, o sea, que son veneno. Hasta la ropa que usan sus constructores son nocivas. Cuando se hizo HAARP, Alaska, científicos advirtieron que experimentar con la ionosfera pondría en peligro a todo el planeta, porque podría causar alteraciones en el clima. Una preocupación similar debe existir con estos megamagnetos y sus efectos sobre alterar de magnitud o de posición los polos magnéticos del planeta Tierra, y hasta de producir unas pulsaciones que puedan causar tormentas geomagnéticas que a su vez pueden causar daños en equipos electrónicos y generatrices de electricidad. En otras palabras, estos megamagnetos podrían ser alterados para militarizarlos, convertirlos en armas. En aplicaciones civiles espaciales podrían ser utilizados para crear un campo magnético artificial alrededor de naves espaciales para protegerlas del viento solar. Este supermagneto, que va a ser construido en China, va a ser desarrollado en un laboratorio en una ciudad no muy querida por ser donde alegadamente surgió la pandemia del COVID-19. Así que estamos hablando de que este laboratorio
está en Wuhan. Hablando de otros inventos, la compañía china Mingyang Smart Energy, cerca de la ciudad de Hong Kong, acaba de construir la máquina de producir hidrógeno más grande del mundo, poniéndose en la vanguardia de esta tecnología. Recordemos que Arabia Saudita, conociendo que el petróleo es finito, ya está invirtiendo para crear un complejo industrial para producir hidrógeno como combustible. El hidrógeno perpetuaría los motores de combustión interna, que a su vez producirlos contamina mucho menos que manufacturar celdas solares y las aspas de las turbinas de viento. Sí, si usted no lo sabía, estas tecnologías eco-friendly, incluyendo las baterías, tampoco son tan eco-friendly. Poder utilizar el hidrógeno en lugares geográficos donde por las inclemencias del tiempo, como por ejemplo los azotes de los huracanes, de tifones, de tornados, donde vientos huracanados son frecuentes, o en lugares donde las temperaturas extremas, frías o calientes, afectan el rendimiento de baterías para almacenar electricidad, sería de gran utilidad el combustible de hidrógeno. Además, un motor de combustión interna es menos propenso a dejar de funcionar en un evento solar o en un evento nuclear, donde azota un pulso electromagnético. Y ya que hablamos de experimentos de nuevas tecnologías, también hay experimentos para nuevas enfermedades. Sí, uno de los laboratorios de la Universidad de Boston se le ocurre la brillante idea de, mediante la modificación híbrida, crearon una variante del COVID-19 que al contaminar, al infectar a una población de ratones de laboratorio, murió el 80% de los ratones en este experimento para ver la letalidad de este nuevo híbrido de COVID-19. O sea, una forma de verlo es que este híbrido tiene 80% de letalidad y debe haber sido bien contagioso, a menos que hayan sido artificialmente contaminados cada ratón con el híbrido del COVID-19. La información fue publicada en la revista BioRxiv el 14 de agosto, donde la información le llegó a Fox News y rápidamente el crítico del profesor Fauci, el senador republicano Roger Marshall, expresó energéticamente su rechazo a estos experimentos, que deberían cesar inmediatamente por su peligrosidad, y acusó a la universidad de llevar a cabo experimentos GOF o Gain of Function, donde se modifica una enfermedad para que sea más contagiosa y más letal. La universidad se defendió diciendo que esto no era un experimento de Gain of Function y que este tipo de experimento es rutinario para el beneficio de la ciencia y la evolución de medicamentos para hacer medicamentos más efectivos que se crean utilizando estos híbridos para así estar preparados si un virus como el virus del COVID-19 muta naturalmente para convertirse en un virus más peligroso. O sea, para estar preparados si el COVID-19 muta a una cepa mucho más letal. Y como estamos hablando de enfermedades, tenemos que hablar del brote de el ébola en Uganda, donde según el médico de las Naciones Unidas, Matshidiso Moeti, la enfermedad evoluciona rápidamente. El virus que azota la zona es la cepa de Sudán,
que queda en la frontera norte del país. Para esta cepa proveniente de Sudán no hay vacuna. Lo voy a repetir, para esta cepa no hay vacuna. Por otro lado, el gobierno de Uganda, si usted confía en el gobierno de Uganda, ese gobierno dice que para diciembre el brote llegará a su fin. Uganda en estos momentos está rodeado por países que tienen un sinnúmero de complicaciones. Al este, Somalia y Etiopía están al borde de que millones mueran de hambruna. Al norte, grupos tribales al sur de Sudán se están matando entre sí, con 150 muertos en el último enfrentamiento. Al oeste, en la República del Congo, grupos incluyendo mercenarios rusos de Wagner Group luchan por el control de las minas de oro. Y al sur, en Tanzania, incendios azotan el país. Así que por todos estos conflictos, eso dificulta de que médicos y ayudas lleguen a Uganda para poder enfrentarse a este brote de ébola. Y ya hemos llegado al final de otra charla. Confirme e investigue todo lo que yo he dicho y llegue a sus propias conclusiones y sus propias opiniones. Me da un like, aprieta la campanita para enterarse de cuando posteo un nuevo video. Gracias a aquellos que me dieron un super like en este mundo de censuras, de temas tabú y de desmonetización. Y nos vemos muy pronto para continuar hablando, usted y yo, de todo un poco y de cualquier cosa.